Hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto poderles saludar nuevamente a través de este medio. Pues en esta tarde nos hemos congregado nuevamente, aunque pues no estamos en el templo como acostumbramos, pero estamos congregados con el objetivo de alabar a Dios, de exponer la palabra y ser alimentados a través de ella. Yo quiero invitarle que me ayude a hacer una oración, a elevar nuestra voz a Dios para poner este servicio, esta transmisión en sus manos y que el Espíritu Santo pues haga lo que Él desea de acuerdo a nuestra necesidad, hermanos, a través de su palabra. Acompáñeme, por favor. Señor, te damos gracias. Tú has sido bueno hasta este momento. Nos has guardado, has estado con nosotros, Señor, en cada situación, en cada necesidad. No nos has dejado, Dios. Te damos muchas gracias porque tú eres nuestra fortaleza, porque tú eres nuestro amigo, porque tú eres el Dios de nuestra vida, el que nos sustenta, Señor. Te damos gloria, te damos gracias por la salvación de nuestra alma. Gracias por este momento, Señor, que estamos en este lugar, cada uno en su casa, en su hogar, dispuestos a escuchar tu palabra. Obra, Dios, a través de este pasaje que hemos preparado, Señor, que seguramente tú tienes un propósito para cada uno de nosotros a través de esta palabra. Gracias, Dios, estamos en tus manos. Toma control de cada corazón y ministranos de acuerdo a la necesidad de cada uno. Amén. Bueno, hermanos, pues estoy agradecida con Dios porque me permite nuevamente poder compartir con ustedes una reflexión de la palabra del Señor. En esta ocasión me gustaría que me acompañara ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 12. Es el versículo que llamó mi atención para compartir con ustedes, hermano. Obviamente, pues el Señor ministró mi vida a través de esta palabra y pues el deseo de mi corazón es que usted también sea ministrado, sea alimentado con esta bella palabra. Voy a leer casi todo el capítulo. Si usted tiene la Biblia ahí con usted, me puede acompañar. Es Hechos capítulo 12. Dice la palabra de la siguiente manera: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Me brinco al versículo 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro.
Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hasta ahí. Este pasaje, hermanos, llamó mucho mi atención por las circunstancias que estaban ocurriendo en ese tiempo, en ese momento. En ese tiempo la iglesia estaba siendo perseguida. Había pasado un tiempo donde la iglesia había sido perseguida por los líderes religiosos, los líderes que no habían aceptado a Jesús, que no creyeron en Jesús. Entonces los discípulos, la iglesia que había recibido a Jesús como su Salvador, estaba siendo perseguida. Fue perseguida. Y ahora en este tiempo, hermanos, en el que ocurrieron estos hechos, la iglesia estaba siendo perseguida a nivel político, por los gobernantes, y pues obviamente dirigidos o al mando del rey Herodes. Y bueno, este pasaje yo lo puedo relacionar, hermanos, al rey Herodes lo puedo relacionar con el enemigo. Herodes tenía malas intenciones. Y bueno, yo podía analizar, hermanos, cómo este rey era el rey Herodes Agripa, que era nieto del rey Herodes, el que había querido matar a Jesús cuando su nacimiento. Entonces, cómo de generación a generación se había transmitido, hermanos, la maldad. Y yo puedo relacionar entonces a Herodes con el enemigo. Yo lo veo como un tipo de Satanás. Tenía intenciones malvadas de perseguir a la iglesia. Y por lo tanto, hermanos, quiero que recordemos, o yo recordaba, o el Espíritu Santo me recordaba, hermanos, que tenemos un enemigo que está muy interesado en usted y en mí, que quiere perseguirnos, que quiere atarnos, que quiere encadenarnos para mantenernos quietos, mantenernos sin trabajar para la obra del Señor. Y yo descubrí algunos aspectos en este pasaje, y el primero de ellos es que Satanás, como les mencionaba, está muy interesado en aquellos que viven en santidad y servicio a Dios. Sabemos que los que aman a Dios, que los que buscan a Dios, los que se alimentan de la palabra de Dios, los que oran constantemente, hermanos, están siendo atacados por el enemigo, porque si bien sabemos que hay diferentes tipos de cristianos. Hay los cristianos, hermanos, que de pronto buscan a Dios con todo su corazón, con mucha fuerza, pero de pronto se desvanece y que siempre no. Y están así, de pronto sí, de pronto no, de pronto sí, de pronto no. Están en una medianez, hermanos, en una tibieza. Y el enemigo sabe que esos cristianos son presa fácil para él, porque basta que un soplidito, hermanos, y ese cristiano puede caer. Pero aquel cristiano en el que el enemigo tiene la mirada, hermanos, y es como su objetivo principal, es aquel cristiano que es fiel, aquel cristiano que se mantiene firme, que es íntegro, que busca cada día la santificación en Dios, que quiere cada día estrechar esa relación con Dios. Ese tipo de cristianos, hermanos, es
el mayor interés del enemigo. A él le interesa todas las almas, pero su atención, creo yo, que se centra en aquellos que son los más cercanos a Dios. Entonces es en este tipo, hermanos, de hijos de Dios, de cristianos, en los que yo quiero centrar esta reflexión. Entonces el enemigo está muy interesado en aquel que vive en santidad, que vive sirviendo a Dios, que ama a Dios con todo su corazón. El enemigo sabe, hermanos, que ese tipo de cristianos que viven haciendo la voluntad de Dios debilitan su reino. Por eso está tan interesado en ese tipo de personas. Porque oran, porque buscan a Dios, porque se consagran a Dios, y los planes del enemigo, hermanos, se vienen abajo gracias a estos cristianos. Estos cristianos lastiman los intereses del diablo, ganan terreno, hermanos, al enemigo. Entonces son cristianos que siempre están activos, que siempre están trabajando para la obra de Dios y dañan los intereses del enemigo. Y lo podemos ver, hermanos, en Herodes. En el versículo 1 dice que Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Esa es la intención del enemigo, echar mano de aquellos que son fieles. Y yo creo que esto no es desconocido para ninguno, hermanos, porque la palabra del Señor dice que el ladrón, hablando del enemigo, no viene sino para hurtar, viene para matar y para destruir. El enemigo no solamente está interesado en robarnos la paz, en robarnos el gozo, en robarnos todo lo que Dios nos ha dado. Está interesado en matarnos, y no solamente en eso, no está conforme con matar, él quiere hacernos pedazos, hermanos, quiere hacernos polvo. Es lo que yo puedo entender con destrucción. Entonces, hay un enemigo, hermanos, que no quita el dedo del renglón en su vida y en la mía si permanecemos fieles a Dios. Y en el versículo 2, hermanos, podemos leer o leímos: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y a Pedro, en el versículo 3, lo aprendió, lo mandó a apresar. Y aquí de pronto, hermanos, podemos hacernos una interrogante. ¿Por qué Jacobo murió? ¿Por qué Dios permitió que Jacobo muriera? ¿Por qué Dios permitió que Pedro fuera apresado? Y hermano, déjeme, así yo lo he entendido, y creo que así ha ministrado el Espíritu Santo mi corazón. Sí, estamos en la mano poderosa de Dios, y Dios nos libra y Dios nos guarda de muchas situaciones porque somos sus hijos amados. Pero esto no quiere decir que tengamos una protección absoluta. Dios permitirá en ciertas ocasiones que seamos pasados por pruebas. La palabra de Dios no nos asegura, hermanos, que vamos a estar en una burbuja y que absolutamente nada nos va a pasar. La palabra es muy clara cuando dice: en el mundo tendréis aflicción, pero el Señor asegura: no temas, porque yo he vencido al mundo. Él está prometiendo, hermanos, que a pesar de que tengamos pruebas, que a pesar de que tengamos aflicciones, Él irá con nosotros en medio de la aflicción. Entonces podemos nosotros preguntarnos: ¿por qué permitió que muriera Jacob? Pues bueno, tal vez Dios, o no tal vez, el Señor tiene sus misterios, hermanos, que a lo mejor no nos va a explicar detalladamente el por qué. Seguramente el día que lleguemos a su presencia, el Señor nos enseñará y podremos entender muchas cosas. Pero en cuanto a esto, hermanos, dice, hay un texto que ha ministrado mi corazón en los últimos meses que dice, en Jeremías 29:11, dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal,
Y esto, hermanos, llena mi corazón porque me hace entender que Dios sabe todas las cosas. Que Dios en sus pensamientos no tiene un pensamiento de mal para usted y para mí, sino que sus pensamientos son para que nosotros crezcamos, para que nosotros seamos fortalecidos, para que nosotros aprendamos, hermanos, en el transitar de nuestras vidas. Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para usted y para mí. Y eso, hermanos, ministra mi corazón y me hace entender, hermanos, que Dios todo lo sabe y que yo estoy en sus manos y que sí podré pasar por situaciones difíciles, que el enemigo atacará mi vida, pero que en Dios estoy segura. Tal vez no va a evitar Dios que me suceda algo terrenalmente, pero mi alma, hermanos, está segura en Él. Su alma está segura en Él. Esa es la parte que el enemigo no puede tocar, hermanos. Esa es la parte que Dios promete tenerla segura siempre, en todo momento. Pedro fue encarcelado, hermanos. Podremos preguntarnos lo mismo. ¿Por qué será que Dios lo permitió? Y algo que me llama la atención, hermanos, en cuanto a lo que yo le mencionaba ahorita, que el enemigo tiene sus ojos puestos en aquellos que son cercanos a Dios. Y analizando, hermanos, Jacob y Pedro, Juan, incluyendo a Juan, eran del círculo más cercano a Jesús. Podemos verlo en citas anteriores, en Mateo, en Marcos, como Jesús, cuando iba a orar, lo acompañaban Jacobo y Pedro y Juan. Cuando iba a sanar a alguien, lo acompañaban estos 3 discípulos. Entonces, hermanos, el enemigo está interesado en aquellos que sirven a Dios, que están cerca de Dios, que buscan cada día una relación más íntima con Dios. Entonces, que no nos sorprenda, hermanos, que si usted busca a Dios con todo su corazón, el enemigo le va a tender lazo, el enemigo va a poner tropiezo en su vida, pero seguramente en algún momento Dios no va a evitar, hermanos, esas pruebas, esas situaciones, esas aflicciones en su vida, pero sí le va a ayudar en esa prueba. Dios le va a acompañar en todo momento. En Juan 16:33 les mencionaba, en el mundo tendréis aflicción. El Señor no nos está diciendo que no vamos a tener aflicción, nos está diciendo que eso será una realidad en nuestro caminar, pero debemos tener confianza, porque Él ha vencido al mundo, hermanos, porque Él estará con nosotros. En Lucas 22:31, Jesús le dice a Simón Pedro, le dice: he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Yo he rogado para que tu fe no falte. Hermanos, esto es muy grato leerlo, recordarlo, repasarlo, saber que aunque seamos zarandeados, Dios está intercediendo por usted, por mí. Dios, ¿por qué? Porque nos ama, hermanos, y Él estará con nosotros en ese transitar de aflicción. Job, hermanos, es un ejemplo de aflicción. El enemigo quiso apresarlo o lo apresó, encadenó su vida, como quitándole a sus hijos, perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud. Job estaba en unas circunstancias difíciles, solo de imaginarlo, hermanos, es algo muy duro por lo que Job estaba pasando, pero él mantuvo su integridad, mantuvo su fidelidad, y Dios le regresó, hermanos, al doble lo que él había perdido, porque él se mantuvo tomado de la mano de Dios, y al final de su proceso él reconoció que lo de oídas te había oído, dice, pero ahora mis ojos te ven. Después de que él pasó por esa situación, él reconoció
que ahora conocía mucho mejor a Dios, mucho más a Dios. Entonces, yo creo que ese es el porqué, o es la explicación que Dios nos da a través de su palabra. Que sí, a veces permite que el enemigo, hermanos, nos aprese, nos ponga cadenas, pero es con un propósito, de que usted y yo seamos edificados, de que usted y yo seamos fortalecidos, de que usted y yo le conozcamos más a Él, porque en esas circunstancias aprendemos a depender mucho más de Dios y vamos a una relación más profunda con Él y le conocemos en otras áreas que tal vez no le hubiésemos conocido si no se hubiera pasado por esa aflicción. En todo, hermanos, Dios tiene un propósito y ese propósito es de bien para usted y es de bien para mí. Otro aspecto, hermanos, que yo puedo tomar de esta palabra, de esta lectura, es que es muy importante que la iglesia estemos orando sin cesar por nuestros líderes. Ahí en el versículo 5 leíamos: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hacía oración sin cesar por Pedro. Estaban orando, hermanos, estaban reunidos. Ahí en el versículo 12 dice que estaban reunidos en la casa de María. Dice que muchos estaban reunidos orando. Ahí estaban todos reunidos, hermanos, parte de la iglesia orando a favor de Pedro. Y bueno, ¿por qué yo menciono los líderes? Porque recordemos que Pedro, Jacobo, hermanos, eran personas cercanas a Jesús. Cuando Jesús asciende al cielo, ellos quedan al frente de la iglesia. Ellos se dedican a servir a Dios en tiempo completo. Ellos predicaban la palabra, iban de un lugar a otro anunciando el evangelio, ganando almas para Cristo, enseñando a otras las cosas que ellos habían aprendido a través de Jesús. Ellos la estaban transmitiendo a más gente. Entonces ellos eran líderes, hermanos, estaban liderando la iglesia, estaban tomando una responsabilidad que Jesús había puesto en ellos como hijos de Dios. Entonces es muy importante, hermanos, que estemos orando sin cesar, sin cansarnos, sin parar por nuestros líderes. Y bueno, ¿quiénes son nuestros líderes? Pues están nuestros pastores, hermanos, en primer nivel, nuestros líderes de célula. Hay grupos de jóvenes, hermanos, están los que cantan, los que tocan un instrumento, que son personas que tienen una responsabilidad y que se mantienen fieles a Dios, hermanos, y el enemigo tiene su mirada puesta en ellos, y es necesario que usted y yo estemos orando constantemente por ellos, porque no sabemos por qué situación o por qué prueba puedan estar atravesando, y su oración y la mía, hermanos, ayuda, puede traer una respuesta a sus vidas, puede traer la victoria a sus vidas con su oración y la mía. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, nos invita que estemos orando los unos por los otros. En Santiago 5:16 nos dice en una parte: la oración eficaz del justo puede mucho. Su oración, mi oración, hermanos, puede mucho si la hacemos eficazmente, si la hacemos alineada a la voluntad de Dios. Y Dios nos escucha, Dios nos oye. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos orar, hermanos, por los santos, por los salvos, pero siempre teniendo en cuenta y presentes a nuestros líderes, que son, yo los
los imagino, hermanos, como pilares en la iglesia, como pilares que están sosteniendo gran parte de la carga de la iglesia, hermanos. Dios les ha puesto en un lugar de privilegio, pero también hay gran responsabilidad en el trabajo que realizan. Entonces hay que estar orando siempre, en todo momento, por ellos, cubriéndolos, para que no pasen por pruebas, hermanos, porque les digo, hay ocasiones en que Dios lo va a permitir que pasemos por situaciones difíciles, pero oremos para que Dios los saque en victoria, para que ellos sean fortalecidos, sean sostenidos en fidelidad a Dios. Nuestra oración puede cambiar las situaciones adversas. Y quiero ir ahí al versículo 7, que dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Fíjese usted, hermanos, un ángel, Dios envió a su ángel, y dice que él le tocó y las cadenas se le cayeron de sus manos. Su oración, mi oración, hermanos, puede mover la mano de Dios para que Dios envíe ayuda a aquellos que están pasando necesidad, que están pasando tribulación. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hay libertad, hermanos, cuando nosotros oramos por los demás. En el versículo 10 dice la palabra: y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. La puerta de hierro se abrió por sí misma. Y hermanos, ¿cuál será la circunstancia, el problema, la situación difícil por la que algún hijo de Dios pase, algún líder pase? Para Dios no hay imposibles. Y yo, aquí dice que es una puerta de hierro, es una prisión, es una cárcel. Yo me imagino una puerta gruesa, pesada, grande. Y obviamente pues esto es por seguridad, para que los presos no se puedan escapar. Pero para Dios, hermanos, ese problema grande, difícil, para Dios no es imposible resolverlo. Dice que se abrió por sí misma. ¿Quién la abrió, hermanos? Pues Dios, con su poder, con tan solo su palabra, decirlo, aquella puerta se abrió. Es algo sobrenatural. Entonces nuestra oración puede ocasionar que esos problemas, que esas dificultades, hermanos, se vayan de nuestra vida, o que los podamos pasar, pero en victoria. Nada, hermanos, es imposible para Dios, y nuestra oración puede colaborar para que alguien pueda vencer la situación por la que está pasando. Otro aspecto, hermanos, que yo descubro en esta palabra es que el enemigo está vencido y tiene un futuro de condenación eterna. Sí, el enemigo está acechando nuestras vidas y quiere hacer caer a los más posibles. Pero, ¿por qué, hermanos? Porque él sabe que él tiene un futuro de condenación, y él no quiere condenarse solo. Sabemos que la palabra dice que el infierno fue creado no para los seres humanos, sino para el diablo y sus ángeles. Y él lo sabe, él sabe que falló, que él no tiene perdón, que él está condenado ya para una eternidad. Y es por eso que quiere involucrarlo a usted y a mí, hermanos, en
en sus cadenas, quiere envolvernos, quiere que desistamos de creer en Dios, quiere que desistamos de creer, de servir a Dios. ¿Por qué? Porque quiere que le sigamos a Él, porque Él no quiere condenarse solo, quiere irse lo más acompañado posible. Recordemos, hermanos, que el diablo, él tuvo una posición de privilegio. Él fue un querubín que estuvo al lado de Dios, pero su corazón se enorgulleció, se envaneció y quiso recibir la gloria que Dios recibía, la quería para él. Y obviamente Dios no lo permitió y fue expulsado del cielo. Y yo puedo comparar, hermanos, a Herodes con el enemigo. En la última parte que leímos dice que Herodes tenía ciertos enemigos, dice que estaba enojado contra Tiro y Sidón, pero ellos vinieron, se acercaron a él, se acercaron al camarero mayor del rey, a través de él pedían paz porque sus territorios eran o dependían de la provisión que les daba el rey. Entonces él acordó un día para hablar con ellos. Dice que él les dio un discurso, le habló al pueblo, y el pueblo decía que la voz del rey era voz de Dios y no de hombre. Y él recibió esa gloria. Y podemos ver cómo el enemigo, el diablo, hermanos, también le encanta recibir la gloria. Quiso robarle la gloria a Dios. Pero sabemos que Dios es todopoderoso, hermanos, que Dios es santo y que Él no permite eso. No porque Dios sea orgulloso ni porque sea que Él quiera, ¿cómo le explico? Él es Dios, simplemente Él es Dios, Él es santo y Él es justo. Y lo justo es que se le dé la gloria a Él por ser quien es, el Todopoderoso. Entonces, aquí vemos que al momento de que Él recibe la gloria del pueblo y no le da la gloria a Dios, el Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Este fue el fin de Herodes. Y ese es el fin, hermanos, del enemigo. Entonces tengamos cuidado de no caer en los lazos que el enemigo tiende hacia nuestra vida. Fortalezcámonos cada día en Dios, busquemos cada día más su presencia, llenémonos más de Él, y aunque estemos en prueba, en dificultad, hermanos, el Señor no nos soltará. Él caminará con nosotros. Hay un pasaje, hermanos, que dice, no me sé el texto completo de memoria, pero que dice, aunque pases por el fuego, no te quemarás. No evitará Dios que pasemos por el fuego, pero Él estará con nosotros, hermanos. Él nos fortalecerá para que pasemos en victoria. Pasaremos por los ríos, pero no nos anegarán, no nos ahogarán, hermanos, esas pruebas. Él estará con nosotros sustentando nuestra vida. El enemigo está vencido, hermanos. Solo resistámosle, vivamos en fidelidad a Dios y el enemigo no tiene poder en nosotros. Y algo ya para terminar, hermanos, que me llamó mucho la atención es que dice en el versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. A pesar de las pruebas que Pedro había pasado, a pesar de la muerte de Jacob, hermanos, la palabra no se detuvo. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Muchas más personas venían al conocimiento de Dios. Ellos aceptaban, creían en Jesús y sus vidas eran transformadas. Y muchas más personas se agregaban a la iglesia gracias a la colaboración de Pedro. Y seguramente, hermanos, con el testimonio que había dejado Jacob. Hermanos, como quisiera compartirles una experiencia hace que yo la pude relacionar con esto. Hace tiempo cuando yo trabajaba en la maquiladora, tuve la bendición o la oportunidad de estar en Ciudad Juárez en
en una compañía que fabrica unas navajas que se utilizan en la maquiladora, en unas máquinas de corte que son las que están cortando el cable con el que se fabrican los arneses. No soy ingeniera, hermanos, y voy a tratar de explicarles un poquito de lo que yo aprendí de esto. En esa ocasión llegamos a esa fábrica y nos enseñaron todo el proceso, hermanos, que se realiza para fabricar esas navajas. Son unas pequeñas navajas, pero que son de mucha utilidad en el proceso de los arneses. Y bueno, al principio hay unos como bloques de acero, no sé qué tipo de material es, la verdad no recuerdo, pero son como unas placas. Esas placas pasan por otras máquinas donde cortan la navaja, le dan cierta forma, luego pasan por otro proceso donde son pulidas, otro proceso por donde le sacan el filo, y así por diferentes procesos, hermanos, que le van dando el acabado a esa navaja. Ya casi para terminar el proceso, hermanos, llega a un área donde hay como unos hornos, que son hornos a gas. Y esas navajas, ya casi para terminarse el proceso, las meten en esos hornos y son sometidas a unas temperaturas altísimas. No recuerdo cuántos grados, pero son sometidas a unas temperaturas altísimas. Y el propósito, hermanos, de esos hornos es que esa navaja, ese material se endurezca para que esa navaja pueda durar el tiempo que debe durar. O sea, que tenga un mayor tiempo de vida, un mayor servicio. Entonces, cuando son sometidas a esas temperaturas, las sacan, las enfrían y luego pasan por una prensa donde son sometidas a una presión altísima de muchísimos kilos, y eso es para probar si la navaja adquirió la dureza que se requería. Entonces, al momento de estar, hermanos, yo estudiando este pasaje, estar escribiendo, vino a mi mente ese proceso que tuve la oportunidad de conocer, y yo lo podía relacionar. Sí, el enemigo siempre nos está acechando, hermanos, y Dios permite ciertos procesos, que el enemigo haga ciertos estragos en nuestras vidas, qué sé yo, hermanos, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, que pasemos por escasez o por situaciones familiares adversas, qué sé yo, hermanos. Usted y yo sabemos qué tipo de pruebas hemos pasado, qué tipo de pruebas han pasado algunas otras personas. Y Dios lo permite, Dios no lo evita. ¿Y cuál es ese motivo, hermanos? Que usted y yo seamos endurecidos, y no en el sentido negativo, sino en un sentido positivo, que seamos fortalecidos, que me recordaba el salmista cuando él dice: ensancha mi corazón. ¿Y qué es eso, hermano? Fortalece mi corazón, fortalécelo, Señor. Entonces ese es el propósito, hermanos, de la prueba, que seamos fortalecidos. ¿Para qué? Para servir a Dios, para continuar hablando de Cristo, para continuar sirviendo al Señor, que seamos más fuertes, para que no seamos derribados fácilmente. Entonces, la prueba, hermanos, por la que usted está pasando es porque el Señor le quiere fortalecer, porque el Señor le quiere hacer crecer, porque el Señor quiere glorificarse en su vida. Entonces, aprendamos, hermanos, a ver la prueba como una oportunidad para conocer más a Dios, para depender más de Él cada día. Aunque sea difícil, hermanos, ahorita estamos pasando por situaciones difíciles. Yo creo que estamos siendo estremecidos como iglesia, hermanos. Yo creo que usted sabe a lo que me refiero. Estamos pasando por un tiempo de prueba, de dolor, de dificultad, pero en Dios somos más que vencedores. En Dios somos
tenemos la victoria, hermanos, y esa es la intención de Dios, que seamos fortalecidos, que seamos endurecidos para pasar esa prueba, hermanos, para que cuando pasemos por esa prensa, demos la dureza que Dios requiere de nosotros para trabajar para Él. Aquí dice, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ese fue el resultado, hermanos, de las pruebas que los discípulos pasaron. Ellos siguieron predicando con más fuerza, con más ganas, predicando a Jesús para que otros conocieran de su amor. Entonces, yo quiero, hermano, invitarle a que en esta tarde me acompañe a hacer una oración por nuestros líderes, una oración por nuestros hermanos de la congregación. Que el Señor siga cumpliendo su propósito en su vida, en nuestras vidas, hermanos. Ayúdeme a orar, hermano, por favor. Gracias, Dios, te damos toda la gloria y toda la honra. Reconocemos, Señor, que el único que merece ser alabado eres tú, nadie más, Señor. Tú eres Dios, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Y en esta tarde estamos delante de tu presencia presentando a nuestros líderes, hermanos. Están nuestros pastores. Tú sabes toda la situación, Señor, por la que están pasando. Tú eres poderoso y tú tienes un propósito, un plan de bien y no de mal para sus vidas. Te pedimos que los guardes, que los guíes, que sigas obrando en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. También están los líderes, hermanos, los diferentes líderes que trabajan en la iglesia. Dios eterno, ellos son parte de los que sostienen tu obra, Señor. Guárdales, si están pasando por situaciones adversas, susténtales, que sepan, Señor, en todo momento que están sirviendo al Dios de poder, a un Dios para el cual no hay imposible. Señor, sigue trabajando en sus vidas, ensancha sus corazones, sus vidas, Dios, sus familias, cúbrelas, Padre eterno, para que salgan victoriosos si hay pruebas. Si están en victoria, pues gloria a Dios, Señor. Si están en una etapa de tranquilidad, qué bueno, Señor. Pero aún así, prepárales, Señor, porque seguramente habrá prueba en algún momento de sus vidas, que ellos estén fuertes, que ellos estén tomados de tu mano en todo momento. Dios, la congregación está en tus manos. Que no se nos olvide nunca orar los unos por los otros. Eso es algo que a ti te agrada y es algo que has puesto, Señor, en tu palabra como un mandato, que debemos de pronto olvidar un poco, por un momento, la necesidad propia para poner a otros, Señor, en tus manos. Tú escuchas la oración del justo, Señor. Tú la escuchas y obras cuando esta oración es eficaz y está de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ayúdanos enséñanos a orar de acuerdo a tu palabra, como tu palabra lo manda, Señor, y que nuestra oración sea eficaz. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti, porque tú eres nuestra fortaleza, porque eres nuestra provisión, porque eres nuestra porción, porque tú eres, Señor, todo lo que necesitamos para seguir adelante. Nuestros corazones están en tus manos. Guárdanos, Señor. En ti estamos seguros, en ti estamos seguros. Gracias. A ti te honramos, Señor, y te damos toda la gloria, porque tú lo mereces, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y espero que esta palabra pues haya sido de bendición para usted como lo ha sido para mí.